La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Tener a un compositor entre los colaboradores de un programa es que además de hacerte la sintonía del programa, te prepara también él mismo con sus composiciones y ejecuciones la sintonía de su propia sección. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues sí, la verdad que el conocimiento a vez en cuando está bien, ¿eh? Es decir, para poder trabajar en bueno, las cosas el conocimiento y en tu caso, Teber, también el contarlo también. Sí, claro. Por ejemplo, veníamos a estas secciones siempre hablando del folk, ¿no? Un poco como música, como aportamos desde la tradición de los grupos, o sea, desde la tradición de los pueblos y de las culturas, cómo llega la música a través del folk. Y es brutal porque esto es, como digo yo, como del gocho se aprovecha hasta los andares, ¿no? Entonces, del folk, pues hay un subgénero dentro del metal, de heavy metal, que se llama folk metal, y incluso se fusiona con el power metal e incluso el dark. Bueno, el clive, porque yo todo esto del heavy metal es brutal porque empiezan a salir subgéneros sí, hay un subgénero casi por cada grupo, ¿no? Incluso por cada canción, porque claro, como cada grupo puede tocar un palo u otro, ¿no? Entonces, es bastante impresionante como... Más palos que el flamenco tiene. Sí, impresionante, sí. Tú empiezas a coger la Wikipedia con el heavy metal y parece que no tiene fin, ¿no? Pues vamos a escuchar el primer ejemplo de folk metal. Esto está entre Rammstein y una combinación con algún grupo que haga ska. Sí, lo que decimos, la verdad que el heavy metal es muy complejo de clasificar porque bebe muchas fuentes, ¿no? Y en este caso en concreto estamos escuchando al grupo Korpiklani de Finlandia, que es una banda casi de las pioneras, sobre todo cuando estaban en la época de Saman. Y luego podemos encasillar incluso este grupo dentro de lo que se llama la música para beber, ¿vale? Esta canción hablaba del vodka, tienen otra que es Beer. Entonces, bueno, es un poco monotemático en ese sentido, ¿no? Sí. Está claro que lo que vas a hacer en sus conciertos está claro, ¿no? El sonido que escuchamos, sin llegar tampoco a lo más duro o extremo que puedes escuchar en el heavy, aparece un acordeón por ahí que es el que nos lleva un poco a ese sonido de acordeón al folk y esa fuerza que dices tú del ska, ¿no? No hay que parar, incluso para hacer pogo en primera fila, ¿no? Que también está de moda el calentarnos un poco ahí en las primeras filas cuando se pueda a los conciertos otra vez. Pues el folk metal es un subgénero del heavy que se empezó a desarrollar en Europa a partir de los años 90. Cogió mucha fuerza, como en este caso, grupos de Finlandia y otros países nórdicos donde beben de las leyendas vikingas directamente para generar todo eso. Pues hablan de Odín, de Thor, de Loki, del cielo que de los vikingos se salva Valhalla o de historias como puede ser el Ragnarok, que sería un poco el apocalipsis de ellos, ¿no? Y incluso también se habla del viking metal y del pagan metal.
Anda. No sé, al final yo creo que muchas veces los periodistas necesitan poner palabras, ¿no? Un poco a todo. Y se inventan etiquetas, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, no sé, bueno, a veces eso. Primer ejemplo de a ver si se hace vegan metal, no sé, igual un metal vegano, ¿no? Que no sé cómo hacer. Cualquier día. Sí, entonces cosas de estas que muchas veces te quedas seco, ¿no? Entonces, de las diferentes vertientes que tiene heavy metal con la música folk, a veces eso, las clasificaciones no son precisas porque esto bueno, es que tú imagínate, tienes death metal, black metal, thrash metal, o incluso llegar al metal sinfónico. Por ejemplo, hay una cosa del metal que yo lo entiendo como recurso y bien utilizado, me gusta, pero en exceso a mí me cansa, que es los guturales, por ejemplo. Ajá. El gutural está bien para determinados momentos, para generar fuerza y para generar incluso a veces una tensión gorda, pero como lo lleves a la dinámica de todo el disco de que lo hagas, se hace duro, ¿eh? Se hace gordo. Entonces, el siguiente tema que vamos a escuchar es de una banda suiza que se supone que es de paneuropea de folk death metal, pero esta yo creo que es la canción más comercial que sacaron en los últimos años. Swords in our hands, against the sea, with our backs to the walls, against the stress in the presence of our enemies, against the storms roaring at our faces. A cry rang out throughout the skies, a beckon, the flight of the cranes, the call of the Muy Evanescence. Exacto, es justo el ejemplo que tenía ahí puesto y nos recuerda ese tipo de, digamos, metal más comercial. Incluso rozando un poco lo popero. Un poco ahí. Sí, es verdad. En cuanto a, digamos, claro, si tú estás a escuchar metal, pues eso, los hay que se van al sonido más duro y hay gente que se queda igual, eso, tiran al sinfónico. Bueno, entonces, este recuerda un poco más a ese sonido comercial. El ejemplo de esta banda, por ejemplo, tiene temas más duros, ya que se define como grupo de folk death metal. Entonces esta canción vemos que digamos la parte más suave un poco de esa parte, ¿no? Llevan 17 años contando leyendas, episodios de la historia celta y muchas veces cantados incluso en las lenguas de las protoceltas, en bretón, en lengua gala, o si mal no recuerdo, no sé si este grupo llegan a cantar en élfico. Ajá. Otra cosa como hizo Enya cuando las películas y los anillos cantó en élfico. Entonces eso también fomenta mucho la idea de que el folk metal es una parte que me gusta mucho, de la mística, y si lo ven todos los videoclips de esta rama suelen jugar mucho con las iconografías de si no es lo pagano, es lo cristiano. Por ejemplo, si mal no recuerdo, Mago de Oz había hecho cuando la fiesta pagana, no sé si recuerdo haber visto alguna iconografía de uno de ellos crucificado y un poco jugando con eso, ¿no? Entonces, en el folk metal es muy importante siempre las iconografías, leyendas, todo, o sea, aparte de la música, todo el sustrato de historia que puedes sacar a partir de ahí, ¿no? Luego, dentro del folk metal, ya es que me hace la gracia porque hay también subgéneros dentro del folk metal. Es como, ostras, aquí parece que no acabamos nunca de dividir, ¿no? Y nos encojan aquí diciendo que hay 3 subdivisiones que pueden ser como el Celtic metal, que es el que hablaba ahora mismo del mundo celta, bueno, vikingo, todas leyendas así, el Oriental metal, que sería yéndonos al mundo oriental, y luego el folk power metal, que se tendré que estudiar qué es, porque al final estoy perdiendo un poco la orientación, ¿no? Sí. De estos 3, vamos a irnos al oriental, porque sí que igual que hicimos un especial de la música oriental, digamos, de la música tradicional, porque es la que tengamos un poco siempre más lejana en nuestro oído, me picaba mucho la curiosidad de saber qué grupos tocaban ese tipo de mezcla, ¿no? Entonces nos vamos a dar con el siguiente grupo que se llama Omiuza, espero decirlo bien, con la canción Konpeki no Soujin.
飛ぶ鳥の影ヴィランの雲を地雷と貫く先端の矢が¡Qué fuerza! Muy interesante. Sí, y aquí, por ejemplo, vemos cómo juegan un poco con los contrastes, ¿no? Cuando entra la voz femenina, bajamos el resto de instrumentación para generar el contraste y luego vamos a la fuerza con ese medio gutural que no llega a ser del todo, pero sí que suena con fuerza, ¿no? Esta banda japonesa, por ejemplo, proviene de Osaka y mezcla heavy metal con tradicional con elementos de la música folclórica japonesa. Yo, si pensase un poco y cerrase los ojos, estoy viendo la intro de un anime. Ay, es verdad. Tal cual. Uh-huh. Si, a poco que hemos visto un poco Bola de Dragón o algún ejemplo, sobre todo porque hay gente que sí que ve anime de verdad y seguramente me ponga mucho más ejemplos como el viaje de Chihiro, al que lo hayamos visto un poco también nos encaja en esa idea que tenemos un poco de sintonías que utilizan ellos para ilustrar ese tipo de animes o incluso, por ejemplo, eso, igual no tanto eso, pero Final Fantasy o videojuegos también de estética japonesa pueden encajar ese tipo de sonidos. De la música japonesa impresionante porque tienen una pila de registros impresionante. Y sobre todo si ves un poco el anime, que veas un poco un par de ejemplos en las sonoras, te quedas loco porque ves que empiezan a tocar muchísimos palos musicales. Y este folk metal también llegó a España, obviamente. Sí. Entró con varios grupos de, pues bueno, Medina Zahara, Mago de Oz, Consumo Respeto, El Reno Renardo, Sauron, o grupos de más creciente relación como puede ser Celtian, que por cierto la creó un flautista y gaitero asturiano que se llama Diego Palacio, que tuve la suerte de compartir con él varios años en el Conservatorio de Gaita. Y bueno, vamos a escuchar el siguiente tema del ahora mismo un grupo folk metal en español, a ver si nos suena de qué grupo es y qué tema es. Un clásico de aquello que solíamos hacer, Teber, que era disfrutar del aire libre, de la música y del encuentro en las verbenas. Eso decía yo que el himno del confinamiento tenía que haber sido esta en vez de la de Resistiré, ¿no? Y sí que es cierto que esta se utiliza mucho en las fiestas de Prado verbenas, porque es un momento álgido de los puntos, ¿no? De tener a todo el mundo. Y yo porque creo que esta canción es muy redonda, ¿no? Tiene su fuerza, tiene un mensaje bastante potente y un estribillo claro, limpio, que se puede repetir. Que muchas veces la gente cuando los estribillos metemos la o cosas de estas para que la gente no tenga mucho que pensar y lo pueda repetir, ¿no? Y en este caso el grupo es Medina Zahara, la banda rock española, súper reconocida en el mundo y luego es una de las más emblemáticas del llamado rock andaluz, ¿no? Y lo escogí sobre todo por romper un poco la dinámica sonora que veníamos viniendo de heavy metal un poco, ¿no? Y cómo se acerca un poco, igual no tanto esta canción, pero sí que utiliza mucho el sonido del flamenco, ese palo, ese tipo de escalas y ese tipo de giros en la voz, sobre todo vemos en la voz del cantante cómo se acerca a ese tipo de registro. Pues de España nos venimos a Asturias, que sabéis que siempre me traigo los géneros hacia la región, ¿no? Claro. Pues Asturias obviamente también tiene sus representantes en este género. Recuerdo así rápido una versión que ya pusimos en el programa una vez ya, que era la versión de Avalanche del grupo de Alberto Rionda y compañía, de la añada del cancionero de Torner llamada Goranón, que la escuchamos con la versión que canta Ramón Laje.
Pero también tenemos grupos que pertenecen directamente a este género, porque bueno, en el caso de Avalanche lo que decíamos, tú puedes hacerte una canción folk metal, pero tu grupo es de power metal sinfónico, ¿no? Y en este caso escogí 2 bandas, creo que puede haber más, pero no sé si las hay, entonces espero que me perdonen el resto de bandas. Enviarme, si existen más bandas, mandármelo, que yo no tengo ningún problema en mostrar vuestros trabajos, ¿vale? Claro. Y el primer tema que vamos a escuchar es de un grupo asturiano que se llama Taranos. Mañana eu despertei, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Amanhã eu despertei, eu atopei o invasor, oh partisano, voy a ir contigo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partisano, voy a ir contigo, porque eu sento me morrer. Oh partisano, voy a ir contigo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partisano, voy a ir contigo, porque eu sento me morrer. E se eu morro, oh partisano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se eu morro, oh partisano, pon na tua mão el mio fusil. Bueno, un clásico de las canciones reivindicativas de ver, Sí. que a día de hoy muchos se identifican con una serie muy nuevecita, pero que esto tiene una historia mucho más larga, ¿no? Sí, el Bella Ciao es una de las canciones antifascistas de la época Eso es. de los italianos Mussolini, ¿no? Sí, señor. Entonces se puso ahora de moda por La Casa de Papel, la serie que vimos en Antena 3, y bueno, ahora mismo está en Netflix. Y sobre todo por el tema de reivindicación, y ahora que está la política un poco convulsa, ¿no? Que parece que volvemos a épocas anteriores, se puede conseguir como un himno, ¿no? Digamos, de la revolución, de otra vez a volver a la lucha, ¿no? En el caso de este caso, Taranos, la voz que escuchamos es de Susana Morten. Por favor, esta voz. ¡Qué maravilla! Es soprano. ¡Wow! Sí, cierto es decir que, bueno, y está nominada a los premios AMAS este año, si mal no recuerdo. No me extraña. Y luego, sobre todo, dentro de este género, una voz así tipo soprano encaja muy bien porque tienes unos registros, sobre todo porque el heavy te pide llegar arriba y te pide romper. Y le da un tinte dramático también. Sí, totalmente. Y luego eso, el contraste, ya ves que los coros son mucho más graves, entonces ganas mucho más fuerza, ¿no? Pues bueno, esto es Taranos, un grupo nuestro de folk metal que canta principalmente en asturiano, pero también pasa con bretuano italiano, que si escuchábamos el Bella Ciao, que decía siéntome morrer, por ejemplo, Sí. que aunque sea italiano, yo firmaba que eso lo puede decir mi abuelo hace muchos años en el pueblo, ¿no? Pues eso, los miembros son Antonio Carballo, Jesús Nel García, Diego Martino, Fran Álvarez, Susana Morten, que hablamos antes de que como soprano, y Marco Álvarez a la batería. Flor d'un partisano morto por libertà. Muy bueno, Taranos. Nos encanta. Y del siguiente grupo que vamos a hablar es de Last Days of Eden, que es otra banda nuestra de metal sinfónico que también se acerca muchísimo al folk metal. El 16 de mayo del 2015 firmaron su primer contrato con el sello alemán Pride and Joy Music, que esas cosas parece que no, pero ayudan mucho a las carreras musicales, el poder tener siempre algún sello o grandes firmas que puedan avalarte como grupo, por lo menos para seguir avanzando. Eso, su estilo musical es sinfónico y tiene aires de power y metal y folk metal. Pues dentro de la banda podemos hablar de Lidiani, Dani G, Juan Gómez, Adrián Huelga, Leo Duarte, que también participó en Avalanche hace tiempo, Sara Ember, violinista, que también estaba nominada a los premios AMAS, y Andrea Hoglar, que por ejemplo la conozco más porque toca la gaita y los whistles de la banda.
El tema que vamos a escuchar de este grupo es el llamado The Piper's Call. There's a river in my heart, it's crossing of the fields and mountains down. The spirits of the wars and the bells are singing all across the day. Green is the song of the breeze, it's whispering the ancient. La gaita que le queda bien a todo Teber. Sí, ya lo veis, solo hay que buscar los ejemplos, ¿no? Claro. Muchas veces me contaban eso, de que la gaita está limitada. Bueno, ¿Qué va? tendrá sus limitaciones, lo que tú quieras Bueno, pensar, sí, pero el músico siempre es el que supera a las limitaciones. que Totalmente. tenemos. Y eso, buenos ejemplos. Aquí, por ejemplo, incluso la voz, estaba escuchando ahora, me estaba fijando la voz de Lady Annie, lo limpia que es. Que siempre, claro, igual que la soprano anterior, dices tú, estas voces que vienen encajan en este tipo de grupos. Y así, bueno, a mí este grupo, ese estilo me gusta muchísimo, la verdad. Y es más, hay días que hay mucho ruido en mi cabeza, me pongo esto y me lo borra de un barrido, ¿no? Y así, ahora que no nos escucha nadie, voy Sí, a contaros un sí. secreto. A ver. Que cuando me organizo un poco y termino un par de proyectos que tengo todavía por ahí pendientes, yo quiero montar un grupo de folk metal porque... Uy, qué bueno. Porque Teber. yo creo que hay todavía cosas que se pueden trabajar, que yo creo que estoy viendo ahí, que me gustaría hacer cosas ahí. Dije yo, pues bueno, hay que darle madera por ahí. Claro que sí. Bueno, y pues si te pones en ese trabajo, a lo mejor el próximo resumen sobre folk metal lo hacemos con ese nuevo disco. Bueno, veremos poco a poco, a ver que hay que ir destapando el bote de pintura de uñas negras, ¿no? Y cosas de estas, así que habrá que ir pensando en meterse en el papel. Es la historia de la música que repasamos y que recorremos con Teber cada semana en esta buena tarde, hablando de música del mundo. Acabamos siempre hablando de música en Asturias porque, claro, la música es universal y no nos perdemos nunca lo que tenemos cerquita, que es universal, y lo universal que nos suena también muy cerca. Teber, muchísimas gracias. A vosotros.